El día de hoy tuvimos la convocatoria al primer Comité Cívico Departamental de Consumo de Sustancias Psicoactivas y el Control de la Oferta, un comité departamental creado mediante resolución en el año 2020, en el cual participan varias instituciones del índice departamental, del orden nacional, los órganos de control, entre otros. La idea precisamente es analizar y revisar un tanto el accionar que tuvo este comité en el año 2024, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las incidencias sobre el plan de trabajo realizado y de esa misma manera diseñar ese plan de trabajo y cuáles acciones se van a implementar en la vigencia 2025. Simplemente para comentar, dentro del análisis de las cifras que pudimos observar, pudimos ver que en el año 2023 el departamento de Nariño tuvo una incidencia de un 13.2% por cada 100.000 habitantes, una tasa de 13.2 por cada 100.000 habitantes. ¿Eso qué implica? Se presentaron 225 casos de intoxicación por el consumo de este tipo de sustancias. Si bien las acciones nos indican que la tasa ha disminuido, pasando de 13.2 a 12.9, en lo que corresponde a 220 casos en el departamento de Nariño, implica que hemos logrado incidir de cierta manera un poco en reducirlo. No obstante, el departamento de Nariño, según las cifras que reporta Civigila, ocupa un deshonroso séptimo lugar de mayor a menor respecto de este tipo de impacto en el consumo de sustancias psicoactivas. De igual manera, logramos evidenciar en el análisis que se realizó el incremento en porcentaje en cuanto al estado civil de las personas intoxicadas por sustancias psicoactivas. Otro aspecto para destacar en este momento es hacer una invitación a la parte de educación, deportes, cultura, la parte policiva, nuestras fuerzas públicas, la parte de salud, el Instituto Departamental de Salud, los hospitales, a trabajar de manera mancomunada para proponer estrategias que permitan reducir factores de riesgo y obviamente casos de intoxicación en nuestro departamento en relación a esta problemática que hemos evidenciado el día de hoy. El núcleo familiar es muy importante, definitivamente a veces estamos delegando la responsabilidad a las instituciones educativas y definitivamente es en casa donde debemos enseñar a nuestra población adolescente y adultos jóvenes sobre los riesgos y sobre el daño o el efecto deletéreo que tienen este tipo de compuestos o sustancias químicas sobre la salud, no solamente física sino también mental y obviamente su impacto en la comunidad. En cuanto a las cifras del consumo de alcohol, es importante hacer dos precisiones. La primera es que en Colombia, como en la mayor parte del mundo, se está iniciando el consumo de alcohol antes de los 13 años, en promedio. Esto no quiere decir que solamente a los 13 años, sino que ya hemos encontrado casos de niños de 8, 7, 6, 5, 4 años que empiezan a consumir alcohol. Pero en promedio la mayoría de personas empezamos hacia los 13 años. Esto genera, digamos, muchos problemas, no solamente el consumo en sí mismo, sino todos los daños asociados alrededor de esto, que se representan en aproximadamente 10.000 muertes al año en Colombia por causas relacionadas con el consumo de alcohol y a un porcentaje muy importante de casos de violencia. Aproximadamente el 14% de los casos de violencia hacia los niños y las niñas se producen por personas que están bajo el efecto del alcohol. En cuanto a los contextos, como tú lo mencionas, pues es muy importante mencionar que vivimos en un ambiente que es altamente alcohogénico. ¿Qué es un ambiente alcohogénico? Un ambiente que propicia, valida y celebra el consumo de alcohol de diversas maneras. Y en ese orden de ideas, pues nuestras niñas y nuestros niños de manera permanente están expuestos a prácticas relacionadas con el uso del alcohol que están haciendo que cada vez de forma más temprana los empiecen a consumir. En el departamento de Nariño particularmente, el consumo de alcohol en el último mes está aproximadamente en el 25% de la población, que supera de lejos el consumo total del resto de sustancias psicoactivas.